Se hacían llamar pobres caballeros de Cristo. Su misión primigenia, proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Ahora, fenómenos como el Código Da Vinci ha hecho que nos reencontremos con ellos. ¿Por qué su extraño final? ¿Por qué dejaron tantas claves esotéricas que ya no sabemos leer? ¿Es cierto que se convirtieron en auténticos banqueros de Europa? ¿Es cierto también que escupían a la cruz o practicaban la sodomía y por eso fueron prácticamente exterminados? ¿Y es cierto que el último gran maestre Jacques de Molay lanzó una siniestra profecía que se ha venido cumpliendo? Yo les invito a que viajemos a algunos lugares de España donde merece la pena detenerse, sosegarse y vigilar esas piedras, y vigilar también algunos signos y símbolos grabados en ellas. La España templaria guarda muchos secretos. En Cuarto Milenio quisimos conocerla. Cuenta la historia que 9 caballeros devotos y temerosos del poder de Dios arriesgaron sus vidas en un peligroso viaje que les llevó hasta el corazón de Tierra Santa. Corría el año del Señor de 1118, una época difícil, envuelta en eternas batallas entre la Europa cristiana y el Oriente musulmán. Estaban en juego los enclaves que había pisado Jesucristo, y eran muchos los que estaban dispuestos a entrar en guerra con el fin de alejar de manos infieles los santos lugares. Así nació la Orden del Temple, como una comunidad de hombres dispuestos a dar su vida por la memoria de Cristo. Pues realmente es una orden de caballería que nace para la estricta protección de la Tierra Santa. En esto tiene algunas diferencias con las otras grandes órdenes que se crearon en Palestina en el siglo XIII, como los hospitalarios o los teutones, que tenían en su origen una función hospitalaria, es decir, atención a los peregrinos, y una función de lo que llamaríamos benefactoras. Eran, en cierto modo, mini ONGs que además tenían un componente guerrero y bélico que en el Temple, sin embargo, fue muy destacado desde el principio. Hoy apenas quedan documentos escritos que nos hablen de la verdadera motivación que llevó a un grupo de caballeros a crear la misteriosa Orden del Temple. Y eso incrementa su enigma con el paso de los siglos. Parece cierto que deben su nombre al hecho de haberse establecido sobre las viejas ruinas del antiguo Templo de Salomón en Jerusalén, un lugar que, según las crónicas, estuvo lleno de fabulosas riquezas y objetos de gran poder, perseguidos por todas las culturas. A día de hoy, no son pocos quienes piensan que encontraron alguno de esos tesoros y eso les convirtió en una comunidad rica e influyente desde el mismo día de su nacimiento. Bueno, en la Orden del Temple llegaron a ser 40.000 personas. Evidentemente es una orden sobre la que hay muchísimos misterios porque el momento de su fundación ya representa un gran enigma. Ellos se atribuyeron algo que luego realmente no era lo que fueron a hacer a Palestina, proteger a los peregrinos. Durante 8 años, en vez de proteger peregrinos, se dedicaron a excavar en una montaña, en la montaña donde había estado el viejo templo de Jerusalén. Y algo debieron encontrar que se trajeron a Europa y a partir de ese momento crecieron exponencialmente. La Orden del Temple sí llegó a manejar grandes tesoros, en los dos sentidos que entendemos en la cristiandad y en el mundo occidental. Tesoros espirituales, llegaron a tener un enorme conocimiento, además debido a su contacto con el Islam y con otras religiones cristianas, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Armenia, con la que estuvieron en contacto desde su llegada a Tierra Santa, así como bienes en el sentido material, puesto que fueron en cierto modo los iniciadores de la moderna banca. La Orden del Temple desapareció repentinamente en 1314, condenada por una iglesia que recelaba de una organización que llegó a acumular un gran poder en muy poco tiempo. 7 siglos después, recorremos lugares casi olvidados de nuestro país, donde aún se pueden contemplar fascinantes construcciones templarias. Son edificios llenos de secretos, donde los más mínimos detalles nos hablan en silencio de la vida de estos valerosos monjes guerreros. Hay que pensar que España llevaba ya varios siglos con un crisol de culturas, de las 3 culturas, increíble. Que la cábala, que es el esoterismo judío, digamos que la raíz, su nacimiento medieval por escrito, se centra en España, ¿no? Y que en España habían escrito místicos, esotéricos del sufismo y también de sí. España fue para ellos un lugar estratégico, no solo por razones militares, sino por otros motivos que han sido injustamente olvidados por la historia. Misterios que tienen que ver con el poder de ciertos lugares y con la ancestral sabiduría dedicada a identificar los auténticos enclaves sagrados. No es una leyenda, sino una realidad palpable. Un enigma poderoso y primitivo aún penetra en lo más hondo de todo aquel que pise este pequeño templo, la iglesia de la Veracruz en Segovia.
Actualmente pertenece a la Orden de Malta, pero antaño fue uno de los lugares claves de los caballeros templarios en nuestro país. En su centro se alza un edículo que a modo de torre representa para muchos el árbol de la vida. Sus salones fueron utilizados como escenario de ceremonias cuyo contenido se perdió para siempre en la noche de los tiempos. Pero también tenemos los elementos iconográficos que son fundamentalmente los canecillos y algunos capiteles, donde aparecen elementos de tipo simbólico que pueden estar relacionados, por ejemplo, con figuras alquímicas, como por ejemplo las arpías o una serie de animales que se presentan por pareja, como por ejemplo los lobos, o lugares como San Bartolomé de Ucero, que es prácticamente la Biblia de los canecillos, donde podemos encontrar signos zodiacales, cabezas de templarios, barriletes y todo tipo de elementos. Aunque lo más sorprendente de este lugar es que si dejamos un péndulo justo en su parte central, este se mueve gracias a una fuerza cuyo origen aún desconocemos. Es tan solo uno de los muchos ejemplos que nos muestra cómo los antiguos caballeros del Temple siempre construyeron sus iglesias en centros de poder que ya antes habían sido sagrados para otras religiones. Este es sin duda uno de los puntos más controvertidos del enigma templario. La posibilidad investigada por muchos estudiosos e historiadores que nos hablan de esta orden como un grupo de conocedores de antiguos misterios, de la sabiduría de auténticos mapas de energías que ellos utilizarían con diferentes fines. Un lugar clave para entender ese conocimiento de los monjes guerreros es la ermita del Cañón del Río Lobos, en pleno corazón de la provincia de Soria. La función seguramente más importante que tuvo esta ermita de Río Lobos en Ucero es una función de iniciación espiritual, es decir, de acercamiento de las personas cualificadas dentro de los monjes caballeros del Temple a una especie de acercamiento místico hacia Dios, por llamarlo de alguna manera. Eso provoca una serie de transformaciones en el hombre, tanto interiormente en el alma como en el espíritu, incluso también en el cuerpo. Situada en un paraje de singular belleza, su valor estratégico era nulo en la Edad Media. Sin embargo, que los templarios se instalasen precisamente allí no fue ni mucho menos una simple casualidad. Está en el punto central de la península ibérica, en tanto en cuanto los dos puntos más septentrionales de la península ibérica, que son el Cabo de Creus por un lado y por el otro el Cabo de Finisterre, si los unimos, el medio justamente está en la ermita del Cañón del Río Lobos. El hecho de que la ermita esté justo en el punto intermedio que existe entre el Cabo de Creus y el de Finisterre es un descubrimiento del escritor español Juan García Atienza. Cómo los templarios fueron capaces de hallar este dato, si que en la antigüedad existieran mapas tan precisos como los de nuestros días, sigue siendo un enigma. Aunque si de misterio se trata, no debemos olvidar tampoco el enclave natural en el que se encuentra esta edificación. Hay que tener en cuenta que tenemos una gran cueva que desde la prehistoria seguramente se han efectuado algunos ritos, incluso hay grabados rupestres. Por otro lado, es probable que donde ahora está la ermita, antaño existiera un templo pagano, incluso a lo mejor un dolmen o un menhir, algo. Ya no están aquí, pero sus obras siguen hablando por ellos. Sobre valles y castillos, en las fachadas de viejas iglesias, misteriosos símbolos nos siguen diciendo que la fe de aquellos hombres condenados a morir sobre las injustas llamas de una hoguera no se ha perdido para siempre. Pues cada vez que un peregrino o viajero se interne en una de sus edificaciones con afán de conocimiento, sentirá en su interior cómo la energía y sabiduría del temple sigue ahí, muy presente a pesar de los siglos y del largo olvido. No cabe duda de que las sociedades secretas están de moda. Algunos libros han hecho que todos tengamos un repentino interés por ellas. Hubo gente que manejaba los hilos, que era más poderosa que los políticos, que realmente manejaba los designios de esta humanidad. Hay quien dice que a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, surgen grupos como los célebres Illuminati, que realmente declararon la auténtica guerra abierta a la Iglesia. Pero hubo mucho más, y mucho más desconocido. Les cuento, en España hubo nombres tan extraños para algunas sectas como la Hermandad del Índice,
Estos, por ejemplo, intentaban perseguir a personas que guardaban libros malditos. Por eso, el índice de la Inquisición. Otros eran, por ejemplo, los hermanos del Santo Apocalipsis, una especie de locura increíble que acabó con varios muertos. Pero entre todas las sociedades secretas hay una que es la más célebre, la que más inquietudes despierta. Dicen que personajes de gran importancia política han pertenecido a ella. Nosotros visitamos los archivos de Salamanca, donde se guardan todas las fichas de los masones españoles. Y es que los masones y la masonería siguen estando de actualidad. ¿Quieren conocer nuestra investigación? Masonería en España, ayer y hoy. Quizá muy pocas personas hayan oído hablar de la masonería. Quizá todos tengamos unas ideas un tanto distorsionadas de ella. O incluso, quizá no sepamos absolutamente nada de ello. Pronunciar su nombre sugiere secretismo, oscuridad y en ocasiones un respeto muy próximo al miedo. Atrévete a saber. En el momento que tú sepas, saldrás de tu minoría de edad culpable. Eso es lo que pretende la masonería. Pedro Álvarez Lázaro es uno de los mayores expertos sobre la masonería en nuestro país. Miembro fundador del Instituto Liberalismo, Krausismo y Masonería, es a su vez catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pontificia de Comillas. En los últimos años se ha dedicado a profundizar en el estudio de las logias e incluso decidió personalmente entrar en contacto con ellas para comprender su funcionamiento y su mensaje desde dentro. Bueno, en realidad casi todas las grandes catedrales, tanto góticas como románicas, son de construcción masónica, de los masones operativos, de los gremios de constructores de catedrales medievales. La manera de diferenciarlas, aunque no siempre se conservan, pero clara, es a través de los signos del cantero, que ponían o bien en las columnas, o bien de los pórticos, o en determinados sitios de la catedral, como una especie de firma de autor. Así, en la Catedral Vieja de Salamanca podemos distinguir claramente los signos de los canteros en las paredes. Son muy numerosos, y se deduce que en ella trabajaron varios gremios durante los casi 2 siglos que duró su construcción. Para reconocerlos, tan solo hay que detenerse y prestar atención. El escritor Ken Follett, en su bestseller mundial Los Pilares de la Tierra, aportó una visión muy cercana de lo que debió ser el día a día de estas primeras sociedades. Sí que exponen en capítulos muy bonitos, la convivencia entre estos masones y sobre todo los códigos penales que mantenían entre ellos. En un momento determinado, un maestro masón, hijo de uno de los protagonistas de la novela, comete un asesinato. Y justamente el maestro, el venerable maestro, diríamos hoy, asume el asunto como algo propio de la corporación, que no debe pasar a la justicia profana, cosa que era muy normal en la Edad Media. El masón que pasaba del grado de aprendiz al de compañero, tras su iniciación, estaba obligado a viajar durante varios años más allá de las fronteras de Occidente, y así poder adquirir el conocimiento de Oriente y de otras culturas. Los masones medievales, por constituciones, tenían que viajar y abrir, como dice Arnold Hauser, la mente a otros horizontes religiosos, intelectuales, políticos. A su regreso aplicaban los conocimientos adquiridos, no solo de matemática y física aplicada, sino también el del viaje interior emprendido, acercando así a aquellas gentes analfabetas la imagen de Dios. La perfección del universo y sus misterios se daban la mano en estos templos sagrados. El universo no es más que el hombre expandido. Dicho de otra manera, el hombre contiene todo lo que tiene el universo. Esa concepción antropocéntrica de la sociedad es típicamente masónica. De aquella época medieval se empiezan a tejer las ideas y sistemas que darán paso a lo que se conoce como masonería especulativa. Esta más tarde impregnará algunos acontecimientos que marcarán el curso de la historia. Por ejemplo, la Revolución Francesa, cuyo lema, igualdad, libertad y fraternidad,
se parece sospechosamente a algunas de las bases que promulga la masonería moderna. La masonería también ha protagonizado algunos escándalos sonados. Así, el siniestro personaje de Jack el Destripador fue asociado a la masonería inglesa. Jack el Destripador, que se sepa, no era masón. Y aunque estuvo en relación con determinados hermanos masones, de ninguna manera se puede deducir de ahí su vinculación con la monarquía británica y que sus crímenes fueran para proteger o favorecer la monarquía británica entonces. Lo que pasa es que ha sido motivo de una novela de éxito y de una película posterior que ha dado mucho dinero. Pero es insostenible la relación Jack el Destripador, masonería, monarquía británica. ¿Pero qué fue de la masonería durante la Guerra Civil y las 4 décadas de dictadura en nuestro país? En 1939, el material requisado a las logias y particulares superaba los 5 millones de documentos y 80.000 expedientes abiertos con nombres y apellidos. Todo esto se conserva en el célebre archivo de Salamanca. Claro, si algo refleja claramente este archivo es uno de los elementos básicos del régimen franquista, que fue el control y la represión sobre la ciudadanía y concretamente sobre aquellas entidades y personas, digamos, disidentes ideológicamente del régimen, ¿no? Y entre ellos no solo estaban los conocidos partidos políticos, sindicatos y demás, sino que estaba de manera muy especial la masonería, ¿no? El archivo de Salamanca que alberga este museo de la masonería es una base de datos inmensa. Fue construido con la intención de mantener controlados a ciertos sectores de la sociedad que se habían convertido en una obsesión para Francisco Franco. En el caso de masonería sí que hubo un trabajo sistemático durante y después de la guerra por intentar localizar los documentos de aquellas logias de las que no se había obtenido información, documentación a lo largo del avance de las tropas de Franco, ¿no? Aquellos ciudadanos y familiares que figuraran en un documento o hubieran sido miembros destacados o no de alguna logia, pasarían a formar parte del archivo secreto masónico español. Muchos serán enjuiciados, otros se exiliarán apresuradamente para evitar ser ejecutados. Aunque en este pasaje de la historia se haría una sola excepción, la del propio caudillo y su familia. Sí, Ramón Franco era masón, o sea, está constatado y lo era. Había muchos militares en aquella época que eran masones. Incluso se especula con que el propio Franco hubiera intentado ingresar en la masonería en 2 ocasiones antes del alzamiento. Pero en este aspecto también hay voces discrepantes. Hay personas historiadores que piensan que es cierto, pero no está demostrado. Para asegurar que es cierto tendría que haber algún documento y no lo hay. Además de la masonería, había toda una serie de disciplinas que fueron igualmente perseguidas por su condición esotérica. Aquí tenemos también otras organizaciones, documentación del teosofismo, documentación de los librepensadores, documentación de naturistas, incluso alguna pequeña documentación de protestantes e incluso de alguna asociación judía. Incluso hay una caja que ponía ocultismo, magnetismo, hipnotismo. De lo que no hay duda es de que algunas de las mentes más brillantes de nuestra historia contemporánea pasaron por la masonería de forma esporádica o se convirtieron en masones de alto grado. Hay importantísimos personajes del mundo científico, como por ejemplo Ramón y Cajal. Del campo político, tradicionalmente ha habido también líderes. Ruiz Zorrilla, Alejandro Lerroux. Sagasta fue gran maestro durante mucho tiempo del Gran Oriente de España. De la literatura, Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, Antonio Machado, el poeta, parece que se inició en una logia de Madrid. En Estados Unidos, la masonería ha impregnado la política desde sus orígenes. Al menos 15 presidentes fueron masones, entre ellos George Washington, Theodore Roosevelt, Truman. Incluso en los billetes de dólar aparecen algunos de los símbolos más importantes de la masonería. Pero ¿qué respuestas puede dar hoy la masonería en un mundo que convulsiona en un tiempo de barbarie y eterno conflicto? Pienso que la piedra de toque fundamental de la masonería es que los masones deben de dedicarse a una reflexión ética. Y la ética es anterior a la política y a la religión.
Todos los hombres de poder a lo largo de la historia han perseguido el misterio, los fenómenos extraños y sobre todo los objetos que pudieran proveerles de cierta inspiración casi divina. Hitler, Stalin, Kennedy, Fidel Castro, vivos y muertos, da igual, todos han querido proveerse de esa especie de as en la manga que supone conocer el mundo de lo oculto. Lo que pasa es que muchas veces las biografías no cuentan esto. Precisamente, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte de Franco, surgieron algunos estudios apasionantes. Uno de ellos era el de unos buenos compañeros y grandes investigadores, José Lesta y Miguel Pedrero. Hablaban de esa cara oscura de Francisco Franco. A mí me sorprendió ver por vez primera los planos originales, por ejemplo, de lo que iba a ser el célebre Valle de los Caídos. No iba a ser una gran cruz, ni mucho menos, sino una gigantesca pirámide. Eso es solo la entrada a un mundo que habitualmente, por lógica, ha estado vetado en nuestro país. Conocer la otra cara de este personaje que llevó los designios de España durante casi 40 años. Evidentemente, había historias oscuras, extrañas, conocimientos secretos, masonería, videntes, espiritistas. Todo eso lo contamos en Cuarto Milenio, simplemente para recordar que la historia a veces tiene otro lado que jamás se revela. En el momento en el que se cumplen 30 años de la muerte del general Franco, resulta asombroso comprobar que aún quedan en su biografía hechos desconocidos, que tienen que ver con el mundo de lo mágico, lo insólito y lo esotérico. Ya en la Guerra de África, cuando el joven comandante Franco cosechaba una victoria tras otra en las condiciones más desfavorables, entre las tropas bereberes comenzó a circular el rumor de que aquel menudo oficial era poseedor de la baraca, una bendición sobrenatural que le preservaba de todo mal. Alberto Borrás, antiguo miembro de los servicios de inteligencia en Marruecos, recuerda bien aquella historia. Cuando el comandante estaba haciendo sus necesidades en un lugar del frente, entonces un francotirador rifeño que tenía una puntería endiablada, esta gente, le disparó en el momento que un tábano le picó. Entonces el movimiento brusco que hizo el entonces comandante evitó que la bala le atravesara la cabeza. Pero es posible que aquello fuera algo más que suerte. Se cuenta que el comandante frecuentaba en aquellos días la compañía de Mersina, una extraña mujer, medio bruja, medio ermitaña, a la que los nativos reverenciaban. Ya había conocido bastante a Franco y le había asesorado en algunas decisiones importantes, pero no creo que utilizara cartas ni bolas de cristal ni nada de este tipo. Esta era una mujer muy intuitiva y sencillamente con la intuición ya tenía bastante, ¿no? Veía lo que iba a pasar, ¿no? Contase con ayuda sobrenatural o no, lo cierto es que durante la guerra civil el ya proclamado caudillo siguió disfrutando de la misma suerte. Todas las personas que en casi 40 años pudieron ocupar su cargo murieron repentinamente. Tras la victoria, se desató un periodo de represión en el que hubo un grupo que fue perseguido con especial saña: los masones. Algo que llama la atención si tenemos en cuenta que el propio padre de Franco y uno de sus hermanos habían pertenecido a la organización. La masonería fue totalmente aniquilada por Franco. Cuando sacó la ley de la represión la hizo de forma retroactiva, y cualquier persona que fuese masón era condenado, encarcelado e incluso fusilado. Llegó a tal situación que llegó a hacerle juicios y a condenar a personas que ya había fusilado y que estaban muertas. Por lo tanto, lo que hizo la dictadura fue erradicar totalmente la masonería del suelo español. El odio de Franco hacia la masonería era tan profundo y personal que, ya siendo jefe del Estado, escribió un libro sobre el tema, firmando con el seudónimo de Jaquín Bor. En los años 50, Francisco Franco recibió en el Palacio del Pardo, en audiencia oficial, a un personaje, un autor llamado Jaquín Bor. Este personaje, la verdad es que era curioso que Franco lo pudiera recibir en el Palacio del Pardo, porque era realmente un seudónimo que él mismo utilizó en un libro que se llama Masonería, y que escribió además con ayuda de Carrero Blanco, que, bueno, como era su colaborador en muchos aspectos después de la Guerra Civil, también lo fue en la confección de este libro, que contenía una serie de artículos contra los masones.
El libro, por supuesto, admitía todas las teorías de la conspiración posibles y habidas y por haber en contra de los masones y las tomaba como totalmente ciertas y auténticas, hasta el punto de que llegaba a decir incluso, por ejemplo, como un dato, que las Naciones Unidas estaban controladas por un superestado masónico, en esto muy parecido a los protocolos de los sabios de Sion, que lo que pretendía era dominar pues directamente el mundo. El mayor de los misterios que rodean a la figura de Franco es el relativo al enclave designado para servirle de sepulcro: el Valle de los Caídos, una ciclópea construcción erigida con el trabajo forzado de un ejército de prisioneros. Los investigadores David Zurdo y Ángel Gutiérrez han trabajado durante meses en este lugar, desentrañando hasta el último de sus secretos. Sí, bueno, el Valle de los Caídos está lleno de símbolos, por todas partes. Por ejemplo, la propia entrada, la escalinata de entrada a la basílica tiene 10 escalones. Y esos 10 escalones pues, pueden tomarse como un símbolo de los 10 mandamientos, que sería pues, el más directo, digamos. Pero también puede estar relacionado, por ejemplo, con los 10 niveles que la Cábala contempla de la ascensión espiritual, del neófito a la sabiduría. También se suponía que había 10 escalones que daban acceso al templo de Salomón. Y después ya el hecho de que la propia basílica esté excavada en una gruta también es significativo, porque eso es algo en lo que insistió Franco él personalmente. El propósito esotérico de esta construcción queda de manifiesto cuando descubrimos que el primer proyecto fue el de construir una gigantesca pirámide, símbolo supremo. Hay algunos historiadores que sostienen que Adolf Hitler hizo un plan secreto para apoderarse de un objeto de poder muy concreto, la lanza de Longinos. A simple vista, si la contemplamos, no resulta ser gran cosa, no tiene rica orfebrería, no está compuesta por piedras preciosas y ni siquiera está confeccionada con oro. Es simplemente una daga que traspasó, eso sí, el pecho de Jesús de Nazaret. Eso la convertía en lo que se dice objeto de poder. Y la mayoría de dirigentes, sea para bien o para mal, han intentado tenerlos muy cerca, como si fueran amuletos con poderes sobrenaturales que les harían poco menos invencibles en la batalla. Pero los nazis fueron mucho más allá. Había auténticas sociedades secretas como el Anillo de la Anne Herbe, que incluso destinaba gran parte de sus fondos a iniciar extrañas expediciones. Con los ojos de la historia nos parecen auténticas locuras. Por ejemplo, dirigirse a lo más profundo del Tíbet en busca del conocimiento mental secreto de aquellos lamas. O, por ejemplo, perderse en algunos desiertos de América en busca del llamado bastón de mando de algunas tribus que colonizaron el sur de Argentina. Pero todo esto ocurrió porque los nazis creían en ello. Parece ser que era un delirio de locura, sombras y creencias muy profundas que venían de los tiempos más antiguos de la mitología. Quisimos hacer acopio e intentar saber por qué las perseguían, qué pretendían y si realmente con ellas estuvieron a punto de dominar el mundo. El nazismo
Fue una de las mayores catástrofes que han asolado Europa desde los tiempos de la peste negra, dejando tras de sí un continente devastado y millones de muertos. Sin embargo, pocos saben que tras estos acontecimientos históricos hay una trastienda donde la irracionalidad y la magia son las protagonistas. Un mundo de ocultismo, superstición y sociedades secretas. Bueno, se han escrito miles de páginas acerca de las relaciones entre las ciencias ocultas, el esoterismo y el partido nazi. Y quizás se ha exagerado, se ha tendido un poco a inflar esta relación, a veces basándose más en la leyenda o en los rumores que en los hechos verdaderos. No obstante, sí es cierto que hay una relación importante entre las ciencias ocultas, el esoterismo y sobre todo ciertas teorías de moda en los años 20 y 30, como la teosofía, la antroposofía, el espiritualismo, el orientalismo, etcétera, que jugaron un papel importante dentro del Partido Nacional Socialista. Desde el principio, los altos mandatarios nazis frecuentaron la compañía de toda suerte de ocultistas, magos y videntes. El más importante de ellos sería Jan Erik Hanussen, uno de los personajes más extraños de los primeros tiempos del nazismo. Sus propios compañeros serían los que acabarían asesinándolo después de que hubiese vaticinado en una sesión de espiritismo el incendio del Parlamento alemán, ordenado por Hitler con la intención de culpar del hecho a los comunistas. Comunicó a los asistentes, entre los que se contaban también el conde Heldorf y otros miembros de las SA, que se iba a producir una tragedia, un incendio, un feroz fuego iba a acabar con un importante edificio de Berlín y la causa iban a ser los comunistas. Lógicamente, cuando poco más o menos un día después arde el Reichstag, el partido nazi achaca la causa de este incendio a la intervención de Marinus van der Lubbe, un militante comunista holandés, ayudado por otros comunistas, y esto da pie además a que el recién ascendido canciller Adolf Hitler pueda prácticamente hacerse con el poder total, ¿no? Pues resulta bastante sospechosa esta circunstancia, teniendo en cuenta que casi a renglón seguido también Hanussen va a desaparecer y no se va a volver a saber nada de él hasta la aparición de su cadáver. Las inquietudes ocultistas de los dirigentes nazis quedaron fielmente plasmadas en el que fuera su principal instrumento de terror, las SS, una organización esotérica creada a imagen y semejanza de las antiguas órdenes de caballería. Heinrich Himmler instauró su sede en el castillo de Wewelsburg, un verdadero Camelot para su orden negra. Tiene una forma triangular, una torre muy grande en la que en la parte inferior hay una cripta con las cenizas de los héroes caídos. Por encima, una copia de la capilla del Santo Grial, donde se reúne con esos líderes de las SS. Ahí también está su astrólogo favorito, Wilhelm Wulff. Y se puede decir que el castillo de Wewelsburg es, para las SS, el centro de su poder esotérico, de su culto esotérico y de búsqueda de objetos de poder y de intento de llevar adelante ese Estado dentro del Estado que las SS siempre quisieron tener. En medio de aquel clima de fanatismo e irracionalidad, no debe de extrañarnos que en la Alemania nazi tuvieran éxito las doctrinas científicas más extravagantes. Fueron, por ejemplo, la doctrina de la Tierra hueca, que planteaba que vivíamos en el centro de una esfera, y que por lo tanto lo que veíamos como cielo y que pensábamos que podía ser, o que pensamos que podía ser el universo, realmente eran los bordes de esa esfera. La teoría también, o una derivación de esta teoría, que planteaba que había mundos subterráneos, es decir, que había realmente océanos y que había continentes, vegetación y población bajo nuestros pies. 60 años después de aquel movimiento más religioso que político, los historiadores aún se preguntan cómo es posible que el país más culto y avanzado de aquella Europa fuese invadido en apenas unos años por aquella espiral de irracionalidad. Fue sin duda una fiebre por lo mágico y lo ancestral, que se llevaría hasta sus últimas consecuencias con expediciones y proyectos secretos que superan cualquier ficción. Ha habido muchos tesoros perseguidos a lo largo de nuestra historia por diferentes motivos, algunos por la riqueza que suponían esos objetos y otros porque podían otorgar cierto poder, cierto conocimiento vetado habitualmente al común de los seres mortales. No hay tesoro más perseguido en los últimos 1000 años en nuestro país que la Mesa de Salomón, Carmen.
Y tesoro más mágico también, porque decían que si te asomabas a la mesa, que parecía ser un gran espejo, podías contemplar el futuro. También cuántas patas tenía. Algunos decían que hasta 365, e incluso se referían a que uno de esos valientes soldados que entró se llevó una de sus patas. Bueno, ese soldado ni más ni menos era Tarik, el hombre que puso el pie viniendo del país de los bereberes, conquistando España en el 711. Es otro misterio histórico. ¿Por qué Tarik, según entró por Gibraltar, se encaminó rápidamente a un lugar concreto de nuestra geografía? Ese lugar se llama Toledo, ciudad mágica por encima de todas las demás. Allí fue a un sitio que todavía está en pie, la calle de San Ginés número 3. Y ahí la leyenda cuenta que se ocultó en un viejo túnel la auténtica Mesa de Salomón. Bueno, pues, siglos y siglos después, cuarto milenio pudo entrar en esas mismas cuevas. Con ellas, con esta fascinante aventura, les dejamos. Caminar por Toledo es introducirse por un laberinto lleno de viejos misterios. Nadie ha sido todavía capaz de fijar a ciencia cierta la antigüedad exacta de esta ciudad. Posiblemente porque es tan vieja como el tiempo. La Edad Media, una era oscura y sangrienta. Aquí brilló con luz propia, gracias a la convivencia de diferentes culturas. Sí, es cierto que una tolerancia, sobre todo a nivel intelectual, cultural. Es decir, los cristianos se hacen sus iglesias, pero los obreros son árabes. Hay una mezcla, hay un sincretismo de corrientes, de artística, filosófica, cultural. De hecho, llega a ser un gran centro a través de la Escuela de Traductores. Aquí convivieron durante siglos cristianos, musulmanes y judíos, y diferentes crónicas de la época narran con todo lujo de detalles cómo se guardaron algunos de los tesoros más importantes de cuantos hayan existido. Sin duda, el más fabuloso de todos ellos fue la Mesa de Salomón. Construida hace 3000 años en la lejana Israel, sobre sus patas estaba escrito el verdadero nombre de Dios. Una palabra que, según la tradición judía, podía aplacar todos los males que asolan la tierra. Que esta mesa en realidad tenía esa potestad de que los elementos que estaban en ella no se putrificaban. Entonces, si los elementos que estaban en ella no se putrificaban, la mesa tampoco se ha podido destruir, ¿no? Entonces, por eso se ha querido de alguna forma buscar si esa mesa tenía esa facultad de no putrificar lo que se ponía en ella, quiere decir que ella también tiene como su propia vida. Entonces, si tiene propia vida, ¿dónde está? La Mesa de Salomón llegó a Roma en el año 70 de nuestra era, tras el saqueo de Jerusalén. La ciudad eterna cayó en el siglo V en manos de los godos, y estos fueron los que trajeron el tesoro hasta su capital, Toledo. Diferentes crónicas avalan este viaje, y la pista del objeto sagrado se pierde justo aquí, en la vieja urbe levantada a orillas del Tajo. Pues la Mesa de Salomón pudo estar en Toledo, y de hecho hay muchas referencias históricas a ello. Las crónicas mozárabes, las crónicas árabes del siglo IX, del siglo X, siglo XI, hacen mucha referencia a esta presencia de la Mesa de Salomón de Toledo. Y además, se comenta que fue Tarik el que encuentra la Mesa de Salomón, y precisamente en la cueva de Hércules, en la Casa de los Cerrojos, o en el Palacio Encantado. El lugar exacto del que nos hablan las crónicas, la cueva de Hércules, se encuentra en la actualidad en el callejón de San Ginés número 3. Esta sería una de las principales entradas para acceder al tesoro. En la fachada podemos ver todavía detalles de la decoración visigoda. Justo al lado de la cueva se levantan los restos de una antigua iglesia y tumbas que otorgan un acento macabro a un sitio que para muchos fue maldito. Nosotros vamos a ser uno de los primeros medios de comunicación que penetremos en el interior de este recinto. El interior de esta cueva invita a la reflexión, pues en ella sigue vivo el misterio. Los orificios que vemos en una de sus paredes fueron taladrados por obreros que mandó hasta aquí el cardenal Silicio en 1546, buscando un oro que ya no estaba. Sus trabajos fueron en vano. Quizá por eso decidió taponarla.
10 integrantes de aquella expedición murieron en extrañas circunstancias, convencidos de haber visto el infierno. Seguir la pista de la Mesa de Salomón no es tarea fácil. Sin embargo, casi desapercibidos en algunos de sus rincones, podemos encontrar antiguas señales en forma de jeroglíficos. Un ejemplo claro son las marcas de cantería que aparecen en uno de los muros de la catedral, que para muchos investigadores están relacionadas directamente con esta búsqueda milenaria de un objeto que pasó a formar parte de las más antiguas tradiciones musulmanas. Hay un dato que no, sin ser histórico, a mí me parece especialmente relevante o interesante, y es que Toledo es la única ciudad que aparece en las 1001 noches, una obra cumbre de teología universal escrita en el siglo X, donde ya se hace referencia a que cuando Tarik llega a Toledo se introduce en un subterráneo, en una caverna, y allí encuentra entre un tesoro amplio de perlas, jacintos, diademas y joyas, la mesa que dicen había pertenecido al profeta Salomón, hijo de David, dice el libro. Pero ¿dónde podemos buscar la Mesa de Salomón si nunca salió de Toledo? La verdad es que si alguien quiso ocultarla, no pudo hallar mejor lugar, pues escondido a los ojos del visitante, esta ciudad tiene todo un mundo subterráneo de infinitas galerías, cuyo origen y uso es un enigma aún mayor que el de la búsqueda de la propia mesa. Todo el peñón toledano, donde está ubicada la ciudad, está compuesto por este granito de anatexia, ¿no? Es un material durísimo y uno de los enigmas de estos subterráneos es que, claro, la datación, como bien me preguntabas, alcanza casi los 4000 años de antigüedad, y aquí había 4 familias desde el Tibéricos al otro lado del río con 4 herramientas de madera. O sea, es uno de los enigmas de las construcciones de estos subterráneos. Es todo un misterio la identidad del constructor de estos túneles y su verdadera función. No pocos apuntan a una gigantesca escuela de nigromancia o magia oculta, a donde llegaban expertos de toda Europa. Muchos de estos pasadizos están tapiados, sin que se sepa a ciencia cierta qué se esconde al otro lado. De hecho, hace pocos años se encontró un cofre de monedas de oro en una ceca islámica inédita en la ciudad de Toledo, en uno de estos falsos muros. Lo encontraron 2 albañiles, salieron ahí con sus monedas y quedó todo fantástico. Está en el Museo de Santa Cruz. Miles de turistas visitan todos los años esta hermosa ciudad para deleitarse con la hermosura de unas calles que tienen la facultad de transportarnos hasta otro tiempo. Bajo los pies de los caminantes, a unos pocos metros, es posible que queden todavía increíbles riquezas, incluso la Mesa de Salomón. Pero nunca debemos olvidar que el mayor tesoro que existe en Toledo es su propia leyenda.